Ok, vamos a ver la formulilla para encontrar la derivada de una inversa en general. Y después vamos a utilizar esa fórmula para encontrar la derivada de una función trigonométrica inversa. Usualmente yo hago arcoseno. Y después, bueno, las demás sí se las doy, nada más. Pero vamos a hacer ese proceso. Entonces, voy a hacer más espacio aquí. Y voy a decir, bueno, no sé si alguien estaba copiando arriba, déjalo por ahí. Ok. Se sabe que f, vamos a ver cuál me sirve, creo que es f o f inversa de x es x. La propiedad de inversa. Yo hago la composición con la inversa y me devuelve x, el original. Esto quiere decir que f evaluada en f inversa me da x. Eso lo sabemos. La propiedad de inversa. Dice, si estas dos cosas son iguales, las derivadas deben dar igual. Ok, ¿qué tengo del lado izquierdo? Cadena. Tengo la derivada de f, que es f', pero la derivada de f de x es f'. No tengo x, tengo otra expresión. Entonces tengo que aplicar cadena. Esto dice que es la derivada de f evaluada en la de adentro por la derivada de la de adentro, la derivada de la inversa. Esa es la que quiero. La derivada de x es 1. O sea que la derivada de la inversa, despejando, es 1 entre la derivada de la función evaluada en la inversa. Ok, esa es nuestra fórmula. La derivada de una inversa es 1 entre la derivada de la función evaluada en la inversa. Ok, vamos a trabajar eso. Esa es nuestra fórmula y vamos a utilizar esta fórmula para determinar la derivada de arcoseno. Voy a hacer un poquito más despacio. Entonces, determinemos la derivada de arcoseno. Espero que se recuerden cómo se definía arcoseno y eventualmente creo que ocupo, no, necesito arcoseno, bueno, recordarme un poco de coseno también, pero arcoseno. Espero que se recuerden de arcoseno. Arcoseno, bueno, era la inversa de seno, pero seno no era biyectiva, entonces había que coger una parte que sí era biyectiva, ¿se acuerdan de ese detalle? Entonces se cogía aquí entre menos pi medios y pi medios. O sea que arco seno toma valores entre menos 1 y 1 y me devuelve valores entre menos pi medios y pi medios. Hay que recordar ese detalle. Estamos hablando que me devuelve valores en el primero y en el cuarto cuadrantes. Hay que recordarse eso de arcoseno. ¿No? Eso lo vieron en funda, ¿verdad? Muy bien. Esto me dice entonces, voy a bajar un poquito, que si yo quiero derivar arcoseno, esto es 1 entre la derivada de la función original. O sea, de si la inversa es arcoseno, la original era seno. ¿Cuál es la derivada de seno? Coseno. Evaluado en la inversa. Está bien, ¿verdad? La derivada de la inversa, la derivada de una del coseno, es 1 entre la derivada de la función original. Si la inversa es arcoseno, la original era seno.
yo derivo esa función original, la derivada de seno es coseno. ¿Ok? La derivada de la función original evaluada en la inversa. Muy bien. Vamos a ver cómo simplificamos esto. Entonces, uno entra y me dicen si esto está bien. Coseno, vamos a ver, voy a bajar un poquito aquí para hacer más espacio. Ok, esto es lo mismo que raíz de coseno cuadrado de arcoseno de x. Pregunta, ¿ese paso está bien? Esas dos cosas son iguales. O sea, yo puedo decir así alegremente, ¿verdad? Que si tengo una expresión ahí, lo que sea, una y, yo puedo decir que esto es la raíz de y al cuadrado. Son iguales. Creo que no, profe. No, ¿qué tiene que pasar para que sean iguales? Que la Y salga, que la Y sea positiva. Que la y sea positiva, excelente. Si la y es positiva, esas dos cosas son iguales. Arcoseno me devuelve en el primero y en el cuarto cuadrante. ¿Cómo es coseno en el primero y en el cuarto cuadrante? Positiva, qué maravilla, ¿verdad? Aquí coseno en esos cuadrantes que me devuelve arcoseno, coseno es positiva. Y me salvé, ¿verdad? Porque si es positivo coseno, lo puedo meter en la raíz. Oh, muy bien, ¿verdad? Quedó perfecto. Ujú. Y esto es 1 entre la raíz de y cos cuadrado es 1 menos sen cuadrado. ¿Y qué pasa con seno de arcoseno? ¿Verdad? Seno de arcoseno de x. De esto es, estoy metiendo el x en la inversa de la función y después la estoy evaluando en la misma función, ¿verdad? En la función original. Entonces agarro un x, lo meto en la inversa y luego lo meto en la función, me devuelve exactamente el mismo x. Esa es la propiedad de una función y su inversa. De hecho, fue la que tomamos aquí arriba como para calcular la fórmula que estoy utilizando. Entonces, seno de arcoseno da x. ¿Mm? Y de eso está el cuadrado. Oh, qué vacilona que quedó la fórmula. Profe. Sí, dime. Y ese arcoseno de X también no multiplica el 1. Ese arcoseno, no. Es que, recuerda, lo que yo tengo aquí es coseno de un ángulo cuadrado. Eso es 1 menos sen cuadrado del ángulo. El ángulo es arcoseno. Entonces, aquí el ángulo, este ángulo no está multiplicando al 1, es arcoseno. Cierto. Muchas Ok, gracias. pura vida, con mucho gusto. Muy bien. Y tenemos nuestra fórmula. Derivada de arcoseno. Qué vacilón, porque no quedó en términos de funciones trigonométricas, ¿verdad? Eso es vacilón. Las derivadas de las funciones trigonométricas inversas no tienen funciones trigonométricas. Interesante. La derivada del coseno de x, 1 entre la raíz de 1 menos x al cuadrado. Muy bien, voy a hacer más espacio. Vamos a decir que la derivada de arco coseno es esa misma, pero con un menos. ¿Ok? Entonces la derivada de arco coseno es la misma, nada más que póngale un menos. La derivada de arco tangente, esta es muy útil, la derivada de arco tangente. Esas se las van a encontrar
en un montón de partes en los cursos que siguen, en ecuaciones diferenciales, en un montón de cursos aparece. Es 1 entre 1 más x al cuadrado. Qué vacilón. No deja raíz, ¿verdad? No hay ninguna raíz ahí. Arco cotangente, póngale un menos. Voy a bajar para hacer más espacio. Arco cotangente, la derivada, póngale un menos a la de tangente. Ok. Arco secante. Esta sí es más rarilla, es 1 entre valor absoluto de x, 1 entre valor absoluto de x por la raíz de x cuadrado menos 1. Y por último, la de arco cosecante, cojan esa y pónganle un menos. Menos 1 entre valor absoluto de x por la raíz de x cuadrado menos 1. Entonces vean que en realidad las que hay que aprenderse son 3, las que no tienen el co, ¿verdad? Yo me aprendo la de arcoseno y arco coseno, le pongo un menos. Yo me aprendo la de arco tangente y arco cotangente, le pongo un menos. Me aprendo la de arco secante y arco cosecante, le pongo un menos. Entonces, si me sé las de arcoseno, arco tangente y arco secante, las otras nada más es ponerles un menos y listo. ¿Ok? Entonces así se las aprenden para un poquito más fácil. Bueno, las más importantes, de pronto arcotangente sale a cada rato en las aplicaciones. Ahí les decía en ecuaciones diferenciales, en cálculo 2, lo van a encontrar, cálculo 3 probablemente. Esas salen en todo lado. Arcoseno, de pronto se la van a encontrar también. Es más raro encontrarse arcosecante y arcocosecante, esos son un poco más extraños. Y como la diferencia es un menos nada más, entonces es, también, o sea, es más difícil encontrarse arco cotangente, por ejemplo, en el curso de cálculo 2, porque en cálculo 2 hacen lo inverso y eventualmente el menos lo quitan fácilmente. Ok, esas son entonces las derivadas de las trigonométricas inversas. Son fórmulas, ¿verdad? Hay que aprenderse esas fórmulas. Voy a hacer una pausa aquí en la grabación.